Noticia de último minuto. Pueblo de Venezuela. Muchísima atención a todo lo que está ocurriendo en estas últimas horas, porque el escenario político venezolano vuelve a experimentar movimientos que están generando expectativas, preocupación y muchas preguntas sobre lo que puede suceder a partir de ahora. Venezuela se encuentra nuevamente en el centro de la atención, y esta vez no estamos hablando solamente de una declaración aislada. Estamos hablando de un conjunto de movimientos políticos, negociaciones, decisiones institucionales y posiciones enfrentadas que podrían tener consecuencias importantes para el futuro del país. Y aquí es donde tenemos que prestar mucha atención, porque mientras algunos sectores consideran que Venezuela puede estar entrando en una nueva etapa, otros advierten que todavía existen demasiados obstáculos para hablar de una transición definitiva. ¿Qué está ocurriendo realmente detrás de todas estas informaciones? ¿Qué están buscando el gobierno, la oposición y los actores internacionales? ¿Estamos viendo el comienzo de un cambio político o simplemente una nueva fase de negociaciones? Pueblo venezolano. Estas son preguntas que debemos analizar con mucha seriedad, porque en un momento como este, cada movimiento puede tener un significado distinto al que aparece en un titular. Por eso quiero pedirte que te quedes con nosotros hasta el final, porque vamos a poner en contexto las informaciones más importantes y a explicar qué pueden significar para Venezuela durante las próximas horas y los próximos días. Pero antes de comenzar, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte. Dale like a este video y compártelo con tus familiares, amigos y con otros venezolanos. Tu apoyo es fundamental para que esta información pueda llegar a más personas y para que nuestra comunidad continúe creciendo mientras seguimos atentos a cada acontecimiento que pueda marcar el futuro del país. Porque Venezuela está atravesando un momento en el que no basta con escuchar lo que dicen los dirigentes. También hay que observar sus decisiones, sus movimientos y, sobre todo, los resultados que comiencen a producirse. Y ahora quiero preguntarte directamente a ti. ¿Desde dónde estás viendo este video y cómo estás observando todo lo que está ocurriendo actualmente en Venezuela? ¿Crees que el país realmente está acercándose a una transición política y a una nueva etapa democrática? ¿O consideras que todavía falta mucho camino por recorrer? Déjame tu opinión en los comentarios. Dime desde qué ciudad, estado o país estás viendo esta noticia y cuéntame qué esperas que ocurra próximamente en Venezuela. Continuada de Donald Trump y de Marco Rubio de utilizar a exaltos cargos del chavismo y a exaltos hombres de negocios asociados con el chavismo para que le permitan avanzar en su plan de 3 fases en Venezuela. Donald Trump y Marco Rubio están utilizando a Miguel Rodríguez Torres, es ficha de los Estados Unidos, para hacer encomiendas, llevar mensajes, agitar la mata en la que, por supuesto, lo que no faltan son nervios, y también están utilizando a Alejandro Betancourt. Tienen garantizada su permanencia en este proceso, es decir, Miguel Rodríguez Torres va a obtener un cargo o Alejandro Betancourt va a seguir explotando negocios después de logrados los objetivos de la administración de Donald Trump. Esa es la gran duda, porque hay quienes sostienen, piensan y creen que solo están siendo utilizados por los Estados Unidos para luego probablemente ser desechados. Estas son algunas de las figuras del chavismo o del ex entorno de Nicolás Maduro que están siendo movidas, pero no son las únicas. No quiere decir que tengan garantizada su permanencia. Vamos a ver hasta cuándo van a ser utilizadas y a partir de cuándo van a ser desechadas, como ya ha ocurrido con algunas figuras que, una vez logrados sus objetivos, son desplazadas por completo del círculo de la toma de decisiones y del poder en Venezuela. Tenemos también, vamos a analizar la información exclusiva que dábamos ayer. Delcy Rodríguez expropia o confisca, legalmente un término más pegado a la realidad de lo que está pasando con el negocio petrolero de Los Cisneros, después de una asociación de 11 años, desde el 2015 y hasta el 2026, Los Cisneros
pierden Petrodelta en favor de una pequeña empresa de California y todo el mundo se pregunta, ¿quién está detrás? Y sobre todo, ¿qué viene detrás? ¿Qué empresas tienen garantizada su permanencia en Venezuela, las petroleras y las gasíferas, y qué otras van a dar paso a nuevos jugadores de la mano de los Estados Unidos? Volvió a temblar en Caracas, también en España, y en Venezuela nos llegan cartas informativas, mensajes, sobre todo de la gente de La Guaira, que está denunciando cómo se están repartiendo las ayudas que está dando Delcy Rodríguez supuestamente a los damnificados y cómo la corrupción sigue haciendo de las suyas. Todo esto y más en el programa que comenzamos. Miguel Rodríguez Torres, uno de los militares con más alto, con la más alta jerarquía, que terminó siendo torturado por el propio régimen, que luego fue al exilio de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero, que sonó como posible ministro de la Defensa, y luego esas informaciones fueron desmentidas con la confirmación de González López como ministro de la Defensa. Ha vuelto a Caracas. Rodríguez Torres está operando y está siendo utilizado, tal como dijimos al inicio del programa, por la administración de Donald Trump para hacer llegar recados, para facilitar la salida de mandos militares y también permitir la llegada de otros. Reestructuración militar por debajo de la mesa con mucha discreción, que se ejecuta, se teje, se coordina desde el Departamento de Estado, desde el Departamento de Guerra, también el Pentágono y la Casa Blanca. Son operaciones militares estratégicas y también delicadas, y Rodríguez Torres envía mensajes. Está siendo utilizado, insistimos, por la administración de los Estados Unidos. Se ha reunido con Delcy Rodríguez recientemente y son varias las reuniones, según informa el portal La Gran Aldea. La colega periodista Francia Sánchez ha publicado este artículo. ¿Qué hace Miguel Rodríguez Torres en Venezuela? Alto mando militar del chavismo, luego encarcelado y torturado, y hoy vuelve a estar de nuevo en la palestra. Miguel Rodríguez Torres está nuevamente en Venezuela después de varios años en España, y su regreso no parece circunstancial. Bueno, es que según el portal ya se ha instalado, es decir, ya vive definitivamente en Caracas. No va y viene, por ejemplo, como si lo está haciendo Dinora y parte del equipo de la mesa política, de la mesa de la tercera fase, que van a entrar y salir a Venezuela, garantizando y cuidando su seguridad también. Pero Miguel Rodríguez Torres parece ya está instalado en Caracas. ¿Qué más nos dice? ¿Qué información nos trae La Gran Aldea, la periodista Francia Sánchez? Vamos a colocarlo, ahí lo tenemos. Fuentes del poder, no hace falta, muchachos, pueden ponérmelo, ahí está, ya lo he ampliado yo, gracias. Fuentes ligadas al Poder Judicial nos han confirmado, dice La Gran Aldea, que lo más importante de la agenda de Rodríguez Torres en Caracas es que se ha reunido en varias oportunidades con la presidenta interina Delcy Rodríguez. Hay allí relación entre Rodríguez Torres y los otros Rodríguez, los hermanos Rodríguez. Sin embargo, no está claro qué rol pudiera tener el general retirado dentro de la estructura que el oficialismo está conformando para los tiempos venideros. Bueno, el diario ABC en España pronosticó que iba a ser ministro de la Defensa, pero luego Delcy Rodríguez nombró a González López, a Gustavo González López. De todas formas, Gustavo González López es prácticamente un hecho, lo dan por hecho en las Fuerzas Armadas venezolanas, está de paso y puede salir muy pronto. Esto no quiere decir ni mucho menos que esté garantizada la entrada de Rodríguez Torres como ministro de la Defensa, pero sí puede ser un operador en estos momentos para facilitar los cambios, transiciones necesarias. Hay que seguir depurando la cúpula militar en Venezuela y, bueno, tendríamos que decir todos los estamentos militares, toda la estructura militar en el país. Dice La Gran Aldea que la relación entre Rodríguez Torres y los hermanos Rodríguez tiene antecedentes. Fue excarcelado en 2023 y entonces, después de casi 5 años preso, su propia familia, Rodríguez Torres, agradeció públicamente las gestiones de Delcy y de Jorge Rodríguez para conseguir su libertad. En aquel comunicado también agradecieron a José Luis Rodríguez Zapatero y al gobierno de los Estados Unidos. Ya vemos.
que Estados Unidos y sus servicios de inteligencia, seguramente Departamento de Estado, Pentágono, pues allí participaron en la liberación. Atención, porque Rodríguez Torres fue liberado no durante la administración de Donald Trump, sino durante la administración de Joe Biden. Pero bueno, allí puede haber relaciones de vieja data de Rodríguez Torres con la administración estadounidense. No es inhabitual ni mucho menos. Otro de los que mucho ruido ha generado es Alejandro Betancur, conocido popularmente como el Bolichico. Recibió contratos milmillonarios cuando apenas no alcanzaba los 30 años. Luego terminó siendo el símbolo de la ineficiencia y de la corrupción eléctrica. Contratos milmillonarios para transformar la realidad eléctrica del país, y ya vemos que Venezuela quedó sumida en la permanente tiniebla. Aquí vemos uno de los scratches que recibió Alejandro Betancur, por cierto, allí con una chaqueta donde ya mostraba su... Ahí está, gracias muchachos. Lo pueden congelar un poquito. Sí, ahí ya, esta era época de pandemia. Con su chaqueta Ralph Lauren, allí mostraba su bandera estadounidense. Mientras esta mujer, esta joven venezolana, le decía que iba a terminar asumiendo responsabilidades frente a la justicia. Y ahí está nervioso, se está dando cuenta que lo estaban grabando Alejandro Betancur en ese momento, en ese escrache en el aeropuerto de Barajas en plena pandemia. Bueno, allí ya lucía la bandera de los Estados Unidos, y de la mano de los Estados Unidos sigue operando. Es el segundo operador petrolero, el segundo actor petrolero en estos momentos en Venezuela, después de Chevron. Eso sí, dicen quienes conocen esas relaciones que está con la cuerda bien corta, porque tiene datos. Hay investigaciones anticorrupción en Estados Unidos que lo comprometen, y no solo en Estados Unidos, también en Suiza, en España. Tiene investigaciones judiciales por doquier Alejandro Betancur, y muchos se preguntan cómo es posible que con estos antecedentes, con tantas investigaciones judiciales, sea uno de los preferidos, uno de los favoritos de la administración de Donald Trump para ser peón, ficha en este tablero geoestratégico de energía en el nuevo escenario político post-3 de enero. ¿Cómo es posible que un personaje como Alejandro Betancur, que fue favorecido en reiteradas ocasiones por contratos millonarios por la administración de Chávez, por Nicolás Maduro, ha sido o sigue siendo un protagonista ahora mismo en el sector económico de Venezuela? Esa es la gran pregunta. Dijo Mauricio Claver Carone cuando le preguntaron sobre sus relaciones con Alejandro Betancur que simplemente facilitaba el entendimiento del sector petrolero para los Estados Unidos. Hay quienes sostienen, quienes están convencidos de que tarde o temprano Alejandro Betancur será desechado, como otros que ha utilizado la administración de Donald Trump, otros ex altos jerarcas del chavismo, otros de quienes conocen el chavismo por dentro, para lograr sus objetivos y su propósito, el propósito fundamental: desmantelar el régimen de Nicolás Maduro y dar lugar a un sistema libre, un sistema democrático y de apertura de negocios. Eso es lo que le interesa fundamentalmente en estos momentos, no cabe duda, a los Estados Unidos: apertura petrolera, apertura de los negocios, que fluya el petróleo, que contribuya la inversión estadounidense a desarrollar la industria petrolera, que se beneficie de ello también los Estados Unidos. Pero nada de esto ha llegado. Hay mucho miedo, mucho temor por parte de las grandes multinacionales de los Estados Unidos por explotar, invertir en Venezuela, mientras siga habiendo una estructura heredera, judicial y política heredera de Nicolás Maduro. Esto va a cambiar muy pronto, porque en poco más de 2 meses, si todo marcha como está previsto, habrá nuevo TSJ, nuevo Tribunal Supremo, y por tanto comenzará la depuración del sistema judicial, algo indispensable para garantizar que pueda haber inversión, para garantizar que pueda haber un sistema judicial medianamente independiente en Venezuela, y donde el chavismo
ya no tenga la máxima injerencia, donde no haya diputados, magistrados, rojos rojitos. Y vamos a ver qué pasa también con el CNE y con la Asamblea Nacional. Bueno, en este nuevo escenario, ayer le comentábamos en exclusiva la información que los Cisneros, la familia Cisneros, ha sido perjudicada, expropiada o confiscada su empresa Petrodelta. Unos 10.000 barriles diarios, es decir, una facturación que pudiera estar cercana al 1.000.000 de euros al día. No es de los grandes productores, pero sí constituía una de las principales, si no la principal fuente de ingresos para este conglomerado empresarial, el principal negocio hoy de la familia, y lo pierden en un abrir y cerrar de ojos en favor de una empresa estadounidense. En el 2015, Gustavo Cisneros entra a comprar la participación de Harvest, que era la empresa que tenía una sociedad con Petróleos de Venezuela. Quiso salir, es decir, entró Gustavo Cisneros a ser socio del Estado venezolano en Petrodelta. Le renovaron la concesión Delcy Rodríguez y Nicolás Maduro, le renovaron la concesión hasta el 2042. Y, paradojas de la vida, después del 3 de enero, uno de los principales perjudicados en el sector empresarial en Venezuela es la familia Cisneros, que ha anunciado que va a demandar nacional e internacionalmente al Estado venezolano, y se reserva también todas las acciones judiciales en contra de esta empresa californiana, pequeña, sin la gran trayectoria de las gigantes multinacionales de la energía, de Chevron, de Shell, de BP, de Exxon. Una empresa pequeña, poco conocida en California, y que está ya tomado la gestión de los pozos petroleros en los que estaban los Cisneros gestionando desde 2015. Eso sí, en un negocio parece ruinoso, porque dice la familia Cisneros va a reclamar 2.000 millones en pérdidas, lucro cesante y bueno, distintos conceptos. 2.000 millones de dólares. Es decir, los Cisneros contra Delcy, los Cisneros contra el Estado venezolano, los Cisneros contra el nuevo modelo petrolero que está impulsando, sin duda alguna, desde los Estados Unidos, Donald Trump. Bueno, atención con una detención, la detención de un ex general venezolano en Colombia. Muchas dudas sobre esta noticia ocurrida el fin de semana. Un ex general venezolano fue detenido en Colombia. Los medios de comunicación de ese país reseñaron esta detención y bueno, se trata de Sixto Morales, que fue apresado con también material, ¿sí? Material de armamento, no sabemos si civil y militar. Fue capturado en el Arauca con municiones y abre una investigación. ¿Qué está pasando en la frontera? Nada de esto ocurría ni ocurrió, o escasamente pudo ocurrir con el gobierno de Gustavo Petro. Ahora, la vigilancia seguramente sobre las operaciones militares y de inteligencia en la frontera van a tomar un cariz distinto. Morales ocupó cargos estratégicos en las Fuerzas Armadas de Venezuela, y su captura vuelve a poner bajo la lupa la relación entre Fuerzas Armadas venezolanas y grupos irregulares en Colombia. Se espera que tanto Colombia como con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos investigue por qué estaba este militar venezolano con munición, operando con munición dentro del territorio colombiano. Bueno, vamos a estar pendientes de esta investigación y exactamente los planes de este ex general venezolano detenido en Colombia. Y atención, porque volvió a temblar en Caracas esta madrugada, a las 3 de la madrugada. El sismo fue de 4, bueno, desde Estados Unidos se informaba 4.6, creo que lo rebaja, ¿no? Fumbisis. En 4, ¿no? Magnitud 4, efectivamente. Desde Estados Unidos se calculó 4.6 y Fumbisis
dice que fue de 4 magnitud en la escala Richter. Y hemos visto, bueno, cómo de nuevo esta madrugada, pues los venezolanos se despertaron, algunos de ellos sobresaltados por este nuevo temblor. Bueno, y Delcy Rodríguez tuiteó rapidito para que no la vuelvan a acusar de que no se entera de los terremotos, ¿no? Tuiteó bien rápido, ¿no? Estas 8:45, muchachos, esta es hora española, ¿cierto? ¿O es hora venezolana? ¿A qué hora tuiteó Delcy Rodríguez? Ah, ok, de Tenerife, 5 menos. Ok, entonces tuiteó de inmediato. Tuiteó Delcy Rodríguez a las 3 de la madrugada. La despertaron. O la despertó el sismo, no sabemos. Dice que... Ah, sí, claro, porque dice que quiere informar que hace 23 minutos se registró un sismo, epicentro en La Guaira, magnitud superior a 4. Bueno, Funvisis luego dijo que 4. Nuestro sistema de protección está activado. Bueno, ya sabemos cómo es su sistema de protección. No tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo, dice Delcy Rodríguez. ¿Ustedes lo sintieron? ¿Fue fuerte? ¿Fue moderado? Los leo, los escucho. Aquí también en España tembló en Granada, y algunos aquí en Madrid dice que algo sintieron, aunque prácticamente entiendo que no se ha sentido. Bueno, están ocurriendo múltiples terremotos en todo el mundo, movimientos sísmicos. Por aquí dice Rosa que sí, que fue fuerte, y Mirna dice que sí, que también, pero fue fuerte, pero rápido. Entendemos que en los próximos días todavía puede haber algunas réplicas. Bueno, esperemos también que se calme, ¿no? Los movimientos telúricos en Venezuela. Bueno, también en el terremoto, los fuertes terremotos en Colombia, estamos viendo despliegue de recursos que están llegando del sector privado. La cantante Shakira, bueno, una de las, también vamos a incluirlas como en una de las grandes fortunas también de Colombia, llegó al departamento de Chocó, uno de los más afectados por el terremoto, los recientes terremotos, y prometió construcción de escuelas y hasta de una universidad. Shakira... El movimiento más importante de las últimas horas no está en una sola declaración, sino en la combinación de 3 procesos que avanzan simultáneamente. El diálogo entre el gobierno de Delcy Rodríguez y un sector de la oposición, las concesiones que comienzan a producirse alrededor de los presos políticos y las fuertes diferencias que siguen existiendo dentro del propio campo opositor. Y encima de todo esto, aparece Diosdado Cabello, acusando a sectores opositores que están fuera de la mesa de intentar hacer implosionar el proceso. Eso nos permite entender algo fundamental. Venezuela ya no está simplemente en una confrontación entre gobierno y oposición. Está entrando en una fase de negociación sobre cómo se va a reorganizar el poder, qué instituciones van a sobrevivir, cuáles serán reformadas y, sobre todo, quién tendrá capacidad de competir políticamente cuando llegue el momento de las elecciones. Y precisamente por eso, el diálogo actual tiene una importancia que va mucho más allá de una fotografía de dirigentes sentados alrededor de una mesa. Lo primero que debemos analizar es por qué Diosdado Cabello está atacando públicamente a los sectores opositores que no participan en las conversaciones. Cuando un dirigente de su peso acusa a una parte de la oposición de intentar implosionar las negociaciones, no estamos ante una declaración cualquiera. Cabello está estableciendo una narrativa. Según el oficialismo, existe una oposición dispuesta a negociar y otra que estaría intentando impedir que el proceso avance. Pero aquí debemos tener mucho cuidado, porque desde la perspectiva de esos sectores opositores excluidos, el argumento puede ser completamente diferente. Ellos pueden considerar que una negociación sin la participación de los principales liderazgos opositores no representa a toda la sociedad venezolana. Y ahí aparece uno de los mayores problemas del proceso actual. La oposición no está sentada en una sola mesa. La delegación que participa directamente en las conversaciones
está encabezada por Dinorah Figuera, mientras que figuras como María Corina Machado permanecen fuera del proceso. Esa ausencia ha sido señalada desde el comienzo como uno de los principales puntos de incertidumbre. Esto tiene consecuencias, porque cualquier acuerdo puede ser técnicamente válido entre quienes lo firman, pero políticamente insuficiente si una parte importante de la oposición no lo reconoce. Y ese es precisamente el dilema que enfrenta Venezuela. ¿Es mejor negociar con los sectores que están dispuestos a sentarse con el gobierno y obtener resultados concretos? ¿O es necesario esperar hasta que todos los principales sectores opositores estén incluidos? No existe una respuesta sencilla. La primera opción permite avanzar. La segunda puede proporcionar mayor legitimidad. Pero esperar a una oposición completamente unificada también podría significar que el proceso nunca comienza. Y eso explica por qué Washington ha respaldado esta vía. Estados Unidos parece estar apostando por una negociación progresiva, en la que primero se construyan acuerdos concretos y después se avance hacia cuestiones más profundas de la transición. Eso significa que no necesariamente debemos esperar que la primera ronda resuelva todo. De hecho, el primer ciclo ya produjo algo muy importante: un acuerdo para avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. Gobierno y oposición acordaron iniciar un proceso de transformación judicial y renovar completamente a los magistrados. Esto puede parecer un asunto técnico, pero en realidad es uno de los elementos centrales de cualquier transición, porque una democracia no se construye únicamente organizando elecciones. Se necesita un sistema judicial que pueda funcionar independientemente del Ejecutivo. Imaginen que mañana se celebran elecciones competitivas y existe una disputa sobre los resultados. ¿Quién resolverá esa disputa? Si los tribunales no tienen credibilidad, la elección puede terminar generando otra crisis. Por eso, la renovación del TSJ puede ser una de las piezas más importantes de todo el proceso. Pero hay una condición. No basta con cambiar magistrados. La verdadera pregunta será cómo serán seleccionados. ¿Quién podrá postularlos? ¿Qué criterios profesionales se aplicarán? ¿Qué participación tendrán los distintos sectores? Sobre todo, si los nuevos magistrados tendrán independencia suficiente para tomar decisiones que puedan afectar incluso al propio gobierno. Ahí estará la verdadera prueba. Porque cambiar nombres no necesariamente significa cambiar instituciones. Y Venezuela necesita cambiar instituciones. Necesita que las reglas sobrevivan a los gobiernos. Ese es el punto central. Ahora bien, el acuerdo judicial no fue el único resultado del primer ciclo. También se acordó trabajar para recuperar las reservas de oro venezolanas retenidas en el Banco de Inglaterra, con la intención de destinarlas a la reconstrucción del país y a áreas como salud y educación, bajo mecanismos de transparencia. Esto introduce un segundo componente fundamental: el económico. Porque cualquier transición venezolana tendrá que responder una pregunta brutalmente sencilla: ¿con qué dinero se va a reconstruir el país? No basta con cambiar autoridades. Hay que reparar hospitales, hay que recuperar servicios, hay que reconstruir infraestructura, hay que atraer inversión, hay que generar empleo, hay que recuperar producción. Y para hacer todo eso se necesitan recursos. Por eso, los activos venezolanos, congelados en el exterior, pueden convertirse en una pieza central del proceso, pero también pueden convertirse en una fuente de conflicto. ¿Quién administrará esos fondos? ¿Quién decidirá dónde se gastan? ¿Quién supervisará su utilización? ¿Existirán auditorías independientes? ¿Podrá la oposición verificar el uso de esos recursos? Todas esas preguntas serán fundamentales. Porque si Venezuela consigue recuperar miles de millones de dólares, pero no construye mecanismos de transparencia, el país podría repetir viejos errores. Y ahí encontramos otro elemento que conecta directamente con la política. La transición política y la recuperación económica no pueden separarse. Una necesita de la otra. Un gobierno democrático que herede una economía completamente destruida tendrá enormes dificultades para consolidarse.
y un proceso económico sin reformas políticas puede terminar fortaleciendo nuevamente estructuras de poder poco transparentes. Por eso, los acuerdos actuales están intentando avanzar simultáneamente en ambos terrenos. Ahora pasemos al tema que probablemente más presión está generando sobre el gobierno: los presos políticos. El gobierno anunció que 131 personas recibirían medidas alternativas de detención dentro del llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática. Sin embargo, las cifras oficiales no coincidieron inicialmente con los registros de organizaciones como Foro Penal. Reuters reportó que Foro Penal había confirmado 29 liberaciones al momento de su balance del 14 de agosto, mientras registraba 391 presos políticos. Posteriormente se han producido nuevas liberaciones, y el gobierno ha defendido el proceso como una señal de avance. Y aquí debemos entender el significado político. Las excarcelaciones son probablemente una de las primeras pruebas concretas de que el diálogo está produciendo resultados. Durante años, el tema de los presos políticos ha sido una de las principales demandas de la oposición. Por eso, si el gobierno continúa liberando detenidos, estará enviando una señal importante. Pero si solamente libera una parte y mantiene cientos de personas encarceladas, la oposición seguirá considerando insuficiente el proceso. María Corina Machado, por ejemplo, ha insistido en que no basta con una liberación parcial. Y ese punto será fundamental, porque la transición no puede medirse solamente por la cantidad de personas que salen de prisión. También debe medirse por lo que ocurre con sus derechos posteriormente. Si una persona sale de prisión pero conserva restricciones políticas, judiciales o administrativas que le impiden participar en la vida pública, entonces la libertad puede ser incompleta. Por eso el proceso necesita garantías. Y aquí aparece una pregunta todavía más difícil: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno? Porque liberar presos políticos es una cosa, permitir competencia política real es otra, reformar el sistema judicial es otra, y aceptar elecciones verdaderamente competitivas es una cuestión todavía más profunda. Ahí estará la verdadera negociación. Ahora volvamos a Diosdado Cabello. Su postura debe entenderse también como una señal hacia dentro del chavismo. No solamente está hablando con la oposición, está hablando con sus propias bases. Cuando acusa a sectores opositores de querer destruir el diálogo, está intentando defender la legitimidad del proceso ante los sectores que podrían considerar que negociar constituye una debilidad. Ese es un problema enorme para el gobierno, porque cualquier concesión puede ser interpretada por los sectores más duros como una derrota. Y cualquier concesión insuficiente puede ser interpretada por la oposición como una maniobra para ganar tiempo. Delcy Rodríguez está, por tanto, caminando sobre una línea muy estrecha. Tiene que demostrar a Estados Unidos y a la oposición que está dispuesta a negociar, pero al mismo tiempo necesita mantener cohesionada la estructura chavista. Y ahí aparece Diosdado Cabello. Su presencia dentro del proceso político es importante precisamente porque representa una parte del poder que no puede simplemente ignorarse. Por eso sería un error interpretar las diferencias de tono entre distintos dirigentes como prueba automática de una ruptura interna. Puede existir competencia, puede existir desacuerdo, puede existir negociación interna, pero también puede existir una estrategia coordinada. Necesitamos observar hechos concretos antes de afirmar que existe una fractura definitiva. Y aquí aparece otro actor decisivo: Estados Unidos. Washington tiene una enorme influencia sobre este proceso.